En línea contigo TV, televisión global. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Aquí inicia su programa En línea contigo. Yo soy José Abreu y estaremos llevándole a usted el día de hoy un programa especial. El pasado viernes, aquí en República Dominicana, se dio algo, si se quiere, insólito, dado que en una entrevista que concedió el joven Jochi Gómez a los amigos de Somos Pueblo, hizo grandes revelaciones, acusaciones directas, tanto a Jorge Luis Polanco como al director del Intran, el señor Morrison, y nosotros vamos a invitarle a ustedes a que nos acompañen. Vamos a ver ese video, vamos a ver esa producción completa, y nosotros vamos en ocasiones, con ayuda de nuestro director, el señor Luis Bodré, vamos a interactuar con ustedes, no sin antes aprovechar para darle primero gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes, y como no, a nuestros seguidores que están ahí siempre atentos con nosotros. Pues vamos de inmediato a escuchar esta extraordinaria entrevista donde el joven Jochi Gómez, presidente responsable de la compañía Transcore Latam, que es la que licitó y ganó el contrato de la red vial, la remodelación de la red vial aquí en el Gran Santo Domingo, y la cual ha sido objeto de acusaciones y están en los tribunales. El Jochi Gómez fue apresado, posteriormente se le conoció una medida de cohesión y le dieron le cambian las medidas por presentación periódica y una fianza. Entonces vamos, sin más preámbulo, a escuchar esta interesante entrevista que se le hicieron, reitero, los amigos de Somos Pueblo al joven Jochi Gómez el pasado viernes. ¿Qué lo motivó a ustedes para apagar los semáforos? Quien apaga los nodos de comunicación, una rabieta que le da en el Palacio Nacional, fue Jorge Luis Polanco y Milton Morrison. Y está escrito ahí. Entonces, tú estás diciendo que no fueron ustedes. Tenemos los videos, tenemos la reunión que se hizo en el Palacio Nacional y tenemos la reunión que se hizo en el Intran. Créanme que voy a colaborar con la Procuraduría General de la República, con la magistrada Jenny Berenice. Yo conocí en persona a Jorge Luis Polanco en la Torre Beiramar, donde un día se perdieron 50 millones de pesos. Y yo le doy gracias a Dios que no fui yo que me lo robé y que había un dron al frente de ese ventanal observando quién lo cogió. Y tú tienes eso grabado. Para que ustedes hablan del jet set, también te puedo decir que él me suministra el teléfono de Difeble para entrevista de Difeble. Fue Jorge Luis Polanco. Llevaban 2 millones de pesos mensuales para alimentar a Aurix en ese proceso, hasta días antes de mi apresamiento. El plan biométrico de la frontera con Dermalog es de Aurix. Aurix, la que está acusada de terrorismo. Bueno, ayer vi que el presidente estuvo en la frontera y a 1 kilómetro de él hay una finca de droga que Onofre no ha eliminado. Y esos son temas de si él va a utilizar esa información o no. Y en el Palacio Nacional, Mauricio Bengochea le dice a un funcionario que para el proyecto de inspección técnica vehicular a él hay que darle un 5% a través de WOMAC, de una empresa. Yo pretendo denunciar eso. Vamos a hacer un llamado a Hugo Vera para que lo diga. Fue a Hugo. Si Bengochea no le dijo eso. Bueno, ahí ustedes escucharon, ahí está de inicio, ahora de entrada más bien, ellos pasaron las principales acusaciones que le hizo él, y ahora viene el desarrollo ya en su totalidad de la entrevista. Vamos. Somos pueblo.
Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí como siempre, dándole las gracias a esos seguidores y recordándole a los que no se han suscrito, que le den ahí a suscribirse, que queremos aumentar ese monto. Y unas sinceras y de corazón a la diáspora dominicana. Miren, señores, hay un caso que ha sido muy sonoro, está todavía en la justicia, está en proceso de lo que muchos piensan es un limbo, pero está en investigación, es un caso que no se ha cerrado. Y a raíz de el tema ahora del jet set con el derrumbe y la figura de Jorge Luis Polanco, que sale del Estado y pasa a ser parte de la defensa, el abogado titular de la defensa del señor Antonio Espaillat, nosotros empezamos a buscar cosas sobre ese señor y hemos visto muchos videos, muchos posts, y la verdad que nos ha creado mucha duda de esta figura y todo. Y sorpresivamente, señores, a alguien a quien nosotros habíamos invitado previamente al programa, que no habíamos tenido contacto directo con él, aparece sorpresivamente. Y vamos a grabar con él una entrevista que entendemos es de mucha importancia para el país, Epiro. Así es, señores, nosotros hace aproximadamente 6 meses, sumándole eso que dice Ricardo, fuimos invitados a un evento donde vino Mike Pompeo. Cuando llegamos al evento nos dimos cuenta que junto a Mike Pompeo estaba Jochi Gómez, nos sorprendimos mucho, no entendíamos la relación. Todavía no lo entendemos y nos gustaría cuestionarle a Jochi Gómez, que es la persona que se encuentra el día de hoy con nosotros. Nosotros, posterior a ese evento, le hicimos una invitación en un programa. Después de eso, él fue detenido con Hugo Veras en el caso Camaleón. Y el Estado mantiene una acusación, lo tiene bajo investigación. Ya no está detenido, pero sigue bajo investigación, en la que lo señalan como un espía o el espía más grande del país. Lo acusan de que saboteó la red semafórica cuando se apagaron los famosos semáforos. De terrorismo, de falsificación de documentos en una licitación para la red semafórica de 1.300 millones de pesos. En ese caso también suena el abogado Jorge Luis Polanco, que se veía siempre cerca de Morrison, que es una figura que ahora salta a la luz pública también al brincar de el equipo de recuperar dinero del Estado, de los abogados contratados con casos multimillonarios de miles de millones, a hacer la defensa de Antonio Espaillat, que también lo ha puesto en la palestra. Y conversaremos con Jochi Gómez para que nos haga ya de parte de con su propia voz, digamos, un relato sobre este caso y sobre la acusación que aún pesa sobre él. Bienvenido. Gracias, Piro, gracias, Ricardo, gracias por tenerme aquí hoy y por la valentía de recibirme en el día de hoy. Como ustedes dicen, Jorge Luis Polanco es una figura clave en mi caso. Me voy a limitar a decir que en estos últimos 6 meses he estado en silencio. El único cliente que yo tengo es el Estado Dominicano, el único cliente que tengo. Pero Jorge Luis Polanco ya salió del Estado. Entonces creo que ahora es el momento de hablar de Jorge Luis Polanco. Creo que ahora es el momento también de hablar de Milton Morrison, quien me confirmó desde el inicio de los problemas de los semáforos, de que él no es el director del Intran, de que él le responde a Jorge Luis Polanco. Hoy yo vine aquí a ponerme a la disposición de ustedes para cualquier pregunta, para cualquier aclaración, y estamos a la orden para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Ok, a mí me gustaría, vamos a tocar la cosa con orden, o sea, hacer un cronológico. Caeremos en el caso que tú tienes ahora, ok, pero me gustaría hacer un cronológico de cómo tú incursionas a suplirle al Estado Dominicano en el expediente de la empresa Aurix, que dicen que ustedes son la única empresa privada que manejan inteligencia estatal, y ahí entra la acusación de que espiaban juezas, que tú tenías 6 juezas que la estaban espiando. Me gustaría que tú nos hagas un cronológico de cómo tú entras al Estado. Y que el dominicano. contrato fue obtenido en un limbo, en un periodo de transición, y que fue como mal obtenido también. Todo eso se ha hecho público. Mira, con relación a lo que está en la justicia, hay que dejárselo a la justicia que se ventile en la justicia. Pero el contrato de Aurix, o Aurix en sí, fue creado como una especie de think tank. No era secreto. Era un contrato, un think tank en el sentido de que si una empresa dominicana
tenía tecnología o tiene tecnología superior a la del Estado y quiere colaborar, era la manera de crear una línea directa con el Estado dominicano para poder colaborar. Por eso era un contrato, la palabra no es contrato, es acuerdo, es un acuerdo de colaboración que no tenía ningún costo. Es importante aclarar eso, no tenía ningún costo. Ese acuerdo consistía en que si uno encontraba cualquier irregularidad, cualquier tema a nivel tecnológico que afectaba a cualquier institución del Estado, nosotros íbamos a tener una línea directa con el Estado. En el caso de un ciudadano normal, cuando ve alguna situación incómoda, ilegal o que puede crear una situación en el país, marca el 911. ¿Ustedes qué tecnología tenían superior al Estado dominicano? Todas, absolutamente todas. Cuando tú dices todas, ¿qué? ¿En cuáles áreas? ¿En qué? Bueno, Aurix tiene tecnología en tránsito, Aurix tiene tecnología y ha colaborado con la Dirección Nacional de Control de Drogas. Varios narcotraficantes se han agarrado gracias a la tecnología de Aurix, no solamente en este gobierno, sino también en el anterior. Aurix tiene un acuerdo, o tenía un acuerdo con relación a la frontera, donde se brindó una cantidad de información que ahora se puede utilizar o no. Bueno, ayer vi que el presidente estuvo en la frontera y a 1 kilómetro de él hay una finca de droga que Onofre no ha eliminado. Y esos son temas de si él va a utilizar esa información o no. Mira, con relación a Jorge Luis Polanco, el 19 de noviembre del 2023, a raíz ya de las ruedas de prensa de Carlos Pimentel y ese desagradable evento que inició con la suspensión de un contrato en el 2023, noviembre del 2023, contrato que nunca se suspendió, por cierto. Se suspendió días antes de mi apresamiento, quiere decir 2024, un año después. A ustedes le habían dado un inicial ya para trabajar. Nos dieron un 20% dividido en varios pagos que hacía un monto de 200 millones de pesos, lo único que nos dieron. Y ellos mismos aclaran y confirman en los depósitos del tribunal de que nosotros hemos gastado más de 800 millones de pesos de nuestro dinero. Eso es pero de nuevo, no quiero enfocarme tanto en eso por el tema judicial. Jorge Luis Polanco fue la persona designada el 19 de noviembre del 2023 a las 6:53 de la tarde con 30 segundos, para que sea nuestro fixer. Nuestro fixer, la persona que arregle la situación. El remediador, el intermediario. Para que arregle la situación. ¿Designado como designado? Para que arregle la situación creada por Carlos Pimentel, creada por Luis Soto, creada por otras personas vinculadas al Estado. Que sea el que arregle esa situación para que no pasara a otra situación. ¿Quién lo designa? La única persona que puede designar en ese momento, a Jorge Luis Polanco. Jorge Luis Polanco no fue designado como encargado o coordinador de bienes recuperados. Jorge Luis Polanco fue designado ahí como una persona de confianza, como un abogado de confianza, y no era mi abogado de confianza. Yo conocí en persona a Jorge Luis Polanco ese 19 de noviembre del 2023 a las 6:53 de la tarde en la Torre Beiramar, en el Malecón, donde ahí lo conocí. Que de hecho, ahora que ustedes hablan del tema del jet set, también te puedo decir que a esa misma hora fue que él me suministró el teléfono de Difeble para entrevista de Difeble. Y ahora viendo el tema de Difeble con la entrevista con un excelente periodista de mucho peso, también te puedo decir que fue Jorge Luis Polanco que comenzó ahí el proceso nuestro, donde se abre incluso el velo corporativo, porque yo no tenía por qué salir. Yo salgo a dar la cara en noviembre del 2023 diciendo, hey, yo soy el dueño de Transcorp. A mí nadie me preguntó, a mí nadie me decía que yo era el dueño, decían que yo era el fiador solidario. Así fue que comenzó todo. No, yo salí públicamente a dar la cara, a decir, yo soy la persona. Yo tengo por lo menos el 80% de esa empresa. Mi dinero está invertido ahí. Salí en ese programa de Difeble y dije, incluso, si por cualquier razón se cometió algo indebido y hay que devolver el dinero, yo lo devuelvo. Me recuerdo que lo criticaron mucho diciendo eso, pero es que yo lo devuelvo. Ahora también aclaré en ese momento, pero hay 5, 6, 7 contenedores que vienen de camino con equipo instalado. En eso mismo, ustedes mismos, en ese tiempo, en el 2023,
Entrevistaron a Zavala y a un grupo de Varias personas, veces. a un grupo Varias de veces. personas que hablaban de semáforo pintado. Sí, yo lo Y hablaba- vi, Y la se veía foto y todo pintado. de azul, y se veían Y había- pintados y tenían el logo. Y las cajas de los controladores se veían pintadas, que eran grises y se puso en azul. En azul, Con y, el logo de la tenían los empresa, logos, con sí. el logo de la empresa. Sí. Y yo lo dije claramente, se remozó, se arregló, se reparó. Porque parte del acuerdo y del contrato firmado entre el Transcor y el Intran era reparar eso, para reutilizarlo. Pero cuando llegaron los equipos, y ustedes lo tienen hoy ahora pasando por cada uno de los semáforos del país, y no lo quiero decir de manera despectiva ni de broma, pero esa es mi forma de ser. Estos semáforos, porque lluevan, no crecen de tamaño, como un gremlin. Ahora estos semáforos que están instalados, que ustedes todos lo ven todos los días, que no están funcionando bien, porque ellos no se saben la clave todavía, para ponerlos sincronizados, a 7 meses de esa tragedia. A 7 meses del señor Milton Morrison, de ese bufón, a 7 meses de él asumir eso, él todavía hoy no tiene la clave para poder sincronizar los semáforos, y por eso cada uno de nosotros perdemos tiempo en el tráfico del país. Para eso. Una Y yo pregunta. quiero decirte lo siguiente, y perdóname, Ricardo. Esos equipos son de última generación. Por eso ha pasado mucha lluvia de noviembre para acá y no se apagan. Ustedes no se han dado cuenta que ya ahora ustedes no dicen se apagan, no se apagan. Se apagan en los ellos le ponen la mano, como le ponen la mano, y no lo saben arreglar. Pero los semáforos pintados, como le llaman ustedes, hoy están en el parqueo del Intran, porque mientras yo he estado detenido, ellos recogieron todo y lo llevaron al parqueo del Intran. Y los que están hoy en las calles, en las avenidas principales del país, en 300 y pico de intersecciones del país, que es el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, son semáforos que tienen un borde amarillo, que como he dicho yo, son bien grandes, son de 400 milímetros, son bastante grandes, el doble del tamaño de los que le llamamos los semáforos pintados. Jorge Luis Polanco jugó un papel que inició con el convencimiento a mi persona que tenía que salir a dar la cara como salí, con el convencimiento de romper el velo corporativo y explicarle al país todo eso, con el convencimiento que me dio de que entregara absolutamente todas las pruebas y colaborara al 100% con la autoridad de la República Dominicana por un año, con mis recursos propios, arreglando cada una de las intersecciones del país día por día. Por eso, Ricardo, y por eso, Piro, cuando Carlos Pimentel cancela o suspende el contrato, el Intran no lo hace. Duramos de noviembre 19 del 2023 hasta 30 de septiembre del 2024, brindando diariamente 5, 6, 7 averías diarias arregladas por nosotros como empresa, pagadas por nosotros, que lo reconoce el mismo Morrison y el mismo Polanco al salir en una rueda de prensa diciendo que había un chat institucional de 400 páginas. Y yo le estoy contando todo esto porque nosotros seguimos muy responsablemente, paso por paso, las directrices del señor Jorge Luis Polanco Rodríguez. Y nos traicionó. Y nos vendió. Mi opinión personal, le dimos tanta información y le abrimos tanto los ojos que se convirtió no en un caza recompensa, se convirtió en un empresario, quiso ser empresario. La única condición que a mí se me pidió para él seguir colaborando era que se le entregara Pegasus para él manejarlo con Luis Soto. Pero ¿cómo yo puedo entregar algo que no es mío? ¿Cómo yo puedo entregar algo que yo no tengo? Pegasus es el sistema de intervención telefónica y de intervención. Él junto con Luis Soto querían manejar eso en la Torre Beiramar, en un piso que tiene él ahí, para poder intervenir y cumplir con las órdenes, según él, de intervenir todos los funcionarios del país por orden del presidente. Eso me dijo él a mí. Jorge Luis ¿Quién te Polanco. dijo? Jorge Luis Polanco. Pero eso es grave si él te dijo eso. Bueno, mira, cada una de las cosas que yo estoy diciendo aquí hoy, tengo mis pruebas. Así como creí en él, le puedo decir hoy
día, hora, minuto, segundo de cada una de las cosas están documentadas. Tú Si puedes yo le- darnos si yo le- ese... Si yo le digo a ustedes que el 24 de noviembre del 2023 a las 12:20 con 20 segundos del mediodía, ese señor me llama por 2 minutos con Francisco Tamares, que era un operativo de él, que él introdujo a la unidad antifraude de la Contraloría como especialista, pero era para él poder quitar y poner documentos. Y él me dijo a mí, las instrucciones que él me dijo a mí en esos 2 minutos, yo le puedo decir que yo tengo esa conversación de esos 2 minutos. Por cierto, Francisco Tamares hoy fue juramentado como el segundo miembro de la Cámara de Cuentas, para que lo sepan. Si yo le digo a ustedes que el 16 de enero del 2024 a las 8:29 de la noche, él me pide que le mande el acuerdo de Aurix para él replicar un Aurix, porque él considera que ese acuerdo puede ser beneficioso para él hacer otros trabajos. Créanme que tengo la prueba de que se le mandó ese acuerdo de 22 páginas. Cada una de las cosas que ustedes hoy me pregunten, yo tengo la prueba. Tengo la prueba. ¿Qué lo motivó a ustedes, que es el catalizador de de la indignación colectiva, de que el caso se fuera a los tribunales, todo esto, para apagar los semáforos ese día? Que yo entiendo, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, que el caso viene desde antes, pero a donde explota ya, que yo mismo estaba, que a mí me pinchaban y yo no botaba sangre, yo quería ver la cabeza, quiero ver la cabeza. Un año después del inicio del lío, un año después de haber una empresa invertido todo el dinero que hemos invertido, un año después que día y noche no dormíamos trabajando para instalar todos los semáforos que hoy ustedes ven aquí, ¿ustedes creen que somos nosotros los que vamos a pagar eso? Y somos nosotros los que vamos a perder 1.000 y pico de millones de pesos. Digo, pero es que en todos los lados salió que fueron ustedes. Por nuestro silencio. Porque había un acuerdo de que yo me quedara callado. Quien apaga los nodos de comunicación por una rabieta que le da en el Palacio Nacional fue Jorge Luis Polanco y Milton Morrison. Y está escrito ahí. ¿Tú tienes cómo Y probar lo sabe Milton Morrison, y lo sabe Jorge Luis Polanco, y lo va a saber el pueblo dominicano. Y se va a ventilar en el tribunal. Entonces tú estás diciendo que no fueron ustedes. Tenemos los videos, tenemos las conversaciones, tenemos la reunión que se hizo en el Palacio Nacional y tenemos la reunión que se hizo en el Intran a las 8 de la noche de ese día. ¿Quién estaba en esa Pero reunión? en la reunión del Palacio, Morrison, Polanco y el presidente, esa fue la que tuvimos acceso. Salen del Palacio al Intran a las 8 y pico de la noche y se topan de frente conmigo en el Intran, donde tuvimos una discusión, porque yo le decía a ellos, y ustedes de verdad van a hacer esto, ustedes van a militarizar y apagar todo esto. Nosotros no nos merecemos que no hagan eso. Estamos aquí para entregar esto, pero ya era muy tarde. Entonces, ¿qué hicimos? Arrancamos huyendo para la oficina de Transcorp con las cámaras a documentar todo. Y nuestras 18 brigadas salieron a la calle a documentar paso por paso. Y le voy a revelar algo aquí. Yo subí eso en Twitter y puse las intersecciones que estábamos arreglando para que no haya duda. Y del Palacio Nacional fue que ese gobernícola desleal y abusador llamó para que yo borrara ese Twitter. Porque esa era la prueba de que quién va a estar saboteando si está arreglando. Se dejó llevar de Jorge Luis Polanco. Se dejó llevar de Jorge Luis Polanco. Se dejó llevar de Luis Soto, que quería mis equipos. Aquí se ha demostrado que lo iban a tener a la buena o a la mala. Eso se demostró. Mi cliente es el Estado Dominicano. Mi único cliente. Tú no das servicio en el sector privado. Si mi cliente es el Estado Dominicano, hablar mal del Estado Dominicano es duro, es muy duro, pero yo tengo honor, créanlo o no, yo tengo principios. Me he quedado callado como un buen villano, me han pintado como villano, yo siempre he dicho, bueno, los funcionarios se van,
uno se queda. Ahora, lo que uno ha hecho por el país está ahí. Que lo pueda decir o no, ya eso es otra historia. Tú preguntabas ahorita sobre la incógnita y las cosas que ustedes preguntaban con relación a Pompeo y la visita de Pompeo en ese momento en específico. Claro que me venía a visitar, pero no era de terrorista que me querían acusar, o que me están investigando por terrorista. Pompeo y terrorista juntos, eso no pinta nada, ¿verdad? Pero Morrison se atrevió a decirle al Departamento de Transporte de Nueva York, sí, que aquí había un terrorista que le había saboteado los semáforos. Y allá se abrió una investigación. Y no quiero lucir con esto como vengativo, pero yo estoy esperando que en los próximos 12, 13 días, el que salga de aquí a Estados Unidos a un deposition, que gracias a Dios no va a tener que salir con un caquito, es Morrison. Eso se lo puedo yo garantizar hoy. O sea que le abrieron un caso a Morrison en Estados Unidos. Por la violación del Foreign Corruption Act. Él le ofreció dinero a los inspectores que venían del Departamento de Transporte de Nueva York para resolver el problema del tránsito en la República Dominicana. Y eso no se puede hacer con oficiales públicos, y mucho menos cuando no hay acuerdo de colaboración. Cometió ese desliz. Una pregunta, Jochi. En el caso tuyo, sale a relucir en la prensa, el Ministerio Público lo acusa a ustedes de que se creó una empresa falsa, que se usurpó un nombre. Nosotros hemos hecho programa aquí, me imagino que tú lo has visto, en lo cual hicimos investigación, entrevistamos gente que hacían denuncias, nosotros mismos vimos carta que se le envió a Hugo Vera de una persona, ahora no me recuerdo del sur de los Estados Unidos. Nosotros dimos esa primicia de la división comercial. Transcorp, que reconocía a SIC Transcorp Latinoamérica, a Ricardo Echandi, como la persona realmente apoderada. Sí, era la de verdad, que la de aquí era mentira, que, o sea, que había una situación como como que tu empresa era una empresa de carpeta que ustedes se robaron y que ustedes cogieron unos documentos falsos. Ustedes falsificaron documentos. Sí, todo eso lo vimos, todo eso lo tenemos, todo eso está en el tribunal. Los documentos están apostillados. Se hicieron transferencias bancarias de más de $90,000 a eso que hoy dicen que son falsas. Se les transfirieron $90,000 para que trabajaran el pliego, para que nos prepararan, para que nos dieran la experiencia técnica. La empresa de nosotros no cumplía la experiencia técnica, pero el fabricante sí, y nosotros pagamos para eso. De hecho, mi problema con mi amigo o ex amigo Ricardo Echandi, que es la persona a quien ustedes se refieren, es que él me estaba pidiendo el 20% de acciones para poder seguir el trabajo. Y ahí entró un tema corporativo, empresarial. Ahora es muy fácil, ahora en este momento, para cualquier persona que sea socio mío o haya sido socio mío, decir que no. Yo no haría lo mismo de nuevo por los principios que vengo. Pero ahora es muy bonito decir, no, mira, no, eso no fue así. O claro, porque imagínate, lo que hay es deuda y problemas. Pero cuando firmamos para ser socio, él era socio, él recibió su dinero, él ejecutó un contrato y él mandó a sus técnicos a República Dominicana. Pero está ahí escrito y eso se va a ventilar en los tribunales. Lo que no se va a ventilar en los tribunales y queremos ventilarlo en público es quién es Jorge Luis Polanco Rodríguez, es cuál es su vínculo con Milton Morrison, es cómo se estructuró un plan. Sí, para los que nos están escuchando la entrevista y no conocen, cuando él se refiere a Jorge Luis Polanco fue el abogado del Estado hasta la pasada semana, encargado de la recuperación de los bienes de todo aquel funcionario que es acusado de corrupción y que en medio de una delación premiada, como le llama el Ministerio Público, hace acuerdo de entrega de propiedades. Ese Jorge Luis es que coordinaba esa oficina, digo hasta las pasadas semanas, dado que renunció para entonces él representar
al señor Antonio Espaillá en el caso de la tragedia de la discoteca YC, Antonio Espaillá, que es su propietario. Y cuando él se refiere a Milton Morrison, el director del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana. Cuando él refiere a que incluso lo califica, hace un calificativo muy que no consideramos nosotros, aunque él lo dijo, que se refiere al señor Luis Soto. Luis Soto es el director de la Dirección Nacional de Investigaciones de la República Dominicana, el DNI, lo que le conocen el DNI. Vamos a seguir escuchando, señores, a Jochi Gómez. Para acabarme, para quedarse con lo mío, para forzarme a mí en un momento que Aurix estaba apagado, porque yo estaba, Aurix, mira algo. Aurix, hubo un momento, en los primeros 2 años de este gobierno, lo que es la vida, que el presidente había puesto a Aurix en un semáforo rojo, como se le decía internamente, está rojo, vamos a ver si lo ponemos amarillo y después lo ponemos verde. Antes de hablar de semáforo, era un decir, y Aurix estaba apagado. Incluso las personas que estaban en Aurix, lo que estaban eran todos los días jugando con robots, jugando con una cantidad de cosas. En buen dominicano, en República Dominicana, valga la redundancia, cuando dicen fulano está en rojo, es que el presidente estaba incómodo con él en ese momento y ese equipo que eran aliados, tanto Jorge Luis Polanco como Luis Soto como Morrison y él, Jochi Gómez, eran aliados. Y se pelearon. Ya al principio le dije que él fue sometido a la justicia y fue apresado y duró alrededor de un mes en prisión, y posteriormente entonces le dieron una medida de cohesión y está en libertad, pero está en un proceso de investigación. Vamos a continuar escuchando a Jochi Gómez. Cuando yo iba, como le dije, era un think tank, era una cosa de entretención y de desarrollar tecnología nueva. Jugamos un papel importante durante la pandemia con el tema del COVID, brindamos unidades móviles. La misma magistrada Jenny Berenice tiene todas esas informaciones. Pero error nuestro, quedarnos callados. No me lamento. Sé que fue un error, pero no me lamento. Porque salir en público a defender algo que ya se va a ventilar en la justicia es hablar mal de mi cliente. Aurix es más grande de lo que piensan. Aurix es un terror para muchos. Cuando pusieron el semáforo en verde para continuar, como decían ellos internamente de Aurix, llevaban 2 millones de pesos mensuales para alimentar a Aurix en ese proceso, hasta días antes de mi apresamiento. Ese del Aurix que quieren hablar. ¿Quieren saber más de Aurix? Podemos decirlo, Aurix tiene contrato vigente con el Estado Dominicano en diferentes instituciones del país. ¿Sigue trabajando hoy? No está trabajando porque no tenemos local. Pero si me pregunta si tenemos contratos vigentes, sí, con diferentes instituciones. Pero ustedes están cumpliendo con esos contratos. Yo te voy a decir, la respuesta directamente sí. El plan biométrico de la frontera con Dermalog es de Aurix. Los fondos discrecionales que se le manda del DNI a Dermalog, una empresa alemana, del gobierno alemán y de una empresa privada, el representante exclusivo de ese contrato, el que consiguió ese contrato fue Aurix. Aurix, la que está acusada de terrorismo, es la que está manejando indirectamente el plan biométrico de la frontera. Mi amigo Luis Soto, ese sinvergüenza. Una acusación muy grave, pero muy responsable de Jochi. Tengo para decirle a ustedes que nosotros teníamos una posición con este joven, como una gran cantidad de la población dominicana. Lo teníamos en un sitial de una persona que no se manejaba de manera honesta.
aunque él participaba con todos esos tigres, popularmente, como se dice aquí, pero por lo menos en esta ocasión nosotros vemos a Jochi Gómez, a un Jochi Gómez responsable, que da la cara, y a la vez vemos a un Jochi Gómez vulnerable en el sentido de que las acusaciones que está haciendo el joven Jochi Gómez son muy graves. Por consiguiente, él es una persona que en estos momentos está vulnerable en el sentido que Jochi Gómez enfrentó al poder, y ustedes saben que enfrentar al poder tiene consecuencias. Ahora esperamos que la consecuencia por esta posición firme y responsable de él se ventilen en los tribunales de la República. Cuidado, mucho cuidadito con este joven, porque la sociedad dominicana de verdad que está atento a cualquier situación que le pueda pasar físicamente al joven Jochi Gómez. Vamos a continuar con la entrevista. Porque ese no tiene vergüenza. ¿Y ustedes saben por qué no tiene vergüenza? Luis Soto no tiene vergüenza. Porque el 15 de octubre del 2023, yo le digo, buenos días mi querido Luis, cumpliendo con las nuevas instrucciones emitidas por nuestro presidente, aquí le envío el reporte de la mañana del control fronterizo realizada por Aurix. Es importante cuando pueda tomarnos un café para actualizarlo y llevarle al nuevo director encargado de operaciones de Aurix, el señor Martín Gavirondo, para que puedan establecer un canal de comunicación directo de mi lado, como siempre a la orden. Para su conocimiento, dichos equipos realizan las labores de reconocimiento de la zona permanentemente cada 12 minutos, 24/7, de manera autónoma, reportando el feed en tiempo real al Command Center de Aurix. Me dice Luis Soto. Buenas tardes, mi querido Jochi. Muy bien. Director Nacional de Investigaciones. 15 de octubre del 2023. Estos son los que no sabían nada. Se querían quedar con lo mío, sin pagarlo. Eso es lo que pasa. Pero no me pasó solamente con él. Buenos días, mi querido ministro. Cumpliendo con las nuevas instrucciones emitidas por nuestro presidente, aquí le envío el reporte de la mañana del control fronterizo realizada por Aurix. A Carlos Díaz Morfa, 15 de octubre del 2023. Me pone muchas gracias. ¿Es el terrorista? ¿Es el espía? Estudiar tecnología y ser graduado sobresaliente en esa materia y reconocido por gobiernos extranjeros no es ser espía ni ser terrorista. Es conocer tecnología. El apoyo, aparte del de mi familia, que yo agradezco profundamente, es de Estados Unidos. Cuando Mike Pompeo viene a la República Dominicana en ese momento crucial a darme un espaldarazo, se lo agradezco de por vida. Y gracias a Dios ganó Donald Trump. Para los que no recuerdan, cuando él se refiere a Mike Pompeo, fue en la gestión pasada de Donald Trump el secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, un hombre poderoso. Vamos a continuar. Yo le voy a decir esto aquí hoy. Y honestamente no vine preparado para lo que le quiero decir hoy. Y lo que le voy a decir ahora. Luego de mucho pensar y viendo cómo todo este acontecimiento con relación a mi persona está surgiendo, yo voy a renunciar de las empresas que tengo en la República Dominicana que le brindan soporte al Estado, con un solo objetivo: demostrar
quién es transparente, demostrar quién es corrupto y tratar de ayudar y ojalá contar con el apoyo de ustedes, de ver y detectar cualquier falla en cualquier licitación del país y colaborar con la transparencia que tanto este gobernícola supuestamente quiere implementar. ¿Y cómo tú piensas hacer eso? Bueno, si en el Palacio Nacional Mauricio Bengochea le dice a un funcionario que para el proyecto de inspección técnica vehicular a él hay que darle un 5% a través de WOMAC, de una empresa, yo pretendo denunciar eso. Y si hay un, pero ese hombre no es lo que es estratega y asesor si hay un monto en dólares, yo pretendo denunciar eso pero a los que manejan los dólares en Estados Unidos. Pero espérate, un paréntesis, porque es que yo estoy confundido, porque hay mucha información y muchas cosas, porque ¿qué tiene que ver Bengochea cuando Bengochea lo que es un estratega de campaña, de imagen, estratega en sí, comunicacional, ¿qué tiene que ver con eso? Pues por eso es bueno que una persona como yo nos enfoquemos ahora en poder detectar como funcionarios, como estrategas de comunicación, los que están hoy alrededor de un gobierno para beneficiarse económicamente, para hacer negocios, y vamos a darlo a la luz pública, vamos a enseñar eso, vamos a enseñarlo. O sea que ellos están tomando atribuciones que no le competen y tienen cierta influencia y poder dentro de... Pero Ricardo, cuando una persona como esa le dice a un funcionario público que hay que darle el 5% de ese negocio, hay que dárselo. O cae preso el funcionario público. Vamos a hacer un llamado a Hugo Vera para que lo diga. Fue a Hugo. Si Bengochea no le dijo eso. Mire. Para los que nos están siguiendo ahí, cuando él se refiere a Bengochea, Bengochea es un estratega político, le ha prestado su servicio a diferentes partidos aquí en República Dominicana y en América Latina. Trabajó en una ocasión para el expresidente Leonel Fernández, también para el expresidente Danilo Medina, y ahora estuvo trabajando con el presidente Luis Abinader. Y cuando él también hace referencia a Hugo Vera, Hugo Vera es un destacado comunicador de República Dominicana y quien era el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, quien fue apresado también junto con él, cuando ya le mencionábamos, forman parte de la acusación que le hizo el Ministerio Público en el caso denominado Camaleón. Y también está en esa medida de cohesión que se le conocieron medida a Hochi, también salió Hugo Veras en libertad. Vamos a continuar escuchando. Bengochea, para retomar bien, lo de Hugo Bengochea fue ¿qué le dijo a Hugo Bengochea? 5% para inspección técnica vehicular. ¿De cuánto era la licitación? No ha habido. No la ha lanzado, pero era grande eso. Y de hecho no era para Intran. Tengo entendido que eso está en alianza público-privada. Ok. Un 5. Y ese por lo menos es bueno. Porque ahí anda uno con dos aviones que pide un 30. Pero vamos a enfocarnos de nuevo en Jorge Luis Polanco. Con el amigo Jorge Luis Polanco tenemos muchas cosas. ¿Tú tienes ahí una conversación con él? Una. Me refiero a los papeles, porque tú trajiste unos sobres. Sí, porque el amigo Jorge Luis Polanco. ¿Tú hablaste mucho con él? Sí, bastante realmente. Mira, teníamos una relación muy buena, pero muy buena. Oye, mira, ahora es que estoy llegando a la casa.
Entonces, si te quedas, buscamos un momento mañana, ya será en el día, te dejo saber cuál será la mejor hora, pero ya me da más tiempo y te lo voy a agradecer. Así que sin falta, Dios mediante, nos vemos mañana. Perdona que fue hasta esta hora que te pude contestar, porque estaba en una reunión que terminé ahora. Ese es Jorge Luis Polanco hablando contigo. Jochi, mira, sé que me ha pedido la reunión, pasó la semana y no te pude llamar. Esa fue la semana de la elección. Él estaba en Santiago. Él tenía un tema de arreglar algo en Santiago para la elección. Fuera de la ciudad, pero voy a regresar hoy. Si tú estás disponible para esta noche, me avisa para entonces citarte a las 7. Bueno, tú me dices si va a estar disponible para cuando yo regrese, entonces coordinar la hora para que nos podamos reunir. Mire, la hipocresía de este gobernícola es tan grande que yo me voy a hacer esta pregunta, yo mismo. Jochi Gómez, ¿dónde tú estabas el día de las elecciones presidenciales de mayo? ¿Yo de cuáles? De la del año pasado. En la oficina de Transcorp. ¿Con quién? Con más de 20 personas del DNI trabajando en monitorear las elecciones de la República Dominicana de ese día. Porque habían informes de que podían pasar una serie de situaciones en diferentes colegios electorales. Y nosotros estábamos ahí. Oye, lo que es la vida. Mayo 2000. Cuando él se refiere a Transcorp, el centro de monitoreo de la empresa de él, del Intran más bien, pero como él tenía contrato con el Intran, de ahí era que operaba, donde se tienen los equipos, tanto de cámara y audio, que tienen colocado una red a nivel nacional. El día de las elecciones, tal y como él dijo, el pasado año 2024, ellos estaban tratando de arreglar, no solamente, él hizo referencia nada más a un tema de Santiago, pero de ahí se monitorean todo. Eso lo hacen todos los partidos en el gobierno. Vamos a continuar escuchando. Ya una investigación abierta. Y nosotros en Transcorp, con el Estado, con el que hoy no acusa, o no investiga, ¿verdad? De terrorista, espía, todas esas cosas. Porque yo no entiendo, yo me pierdo, de verdad. Porque si ya a ti te están acusando de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo sigue ese lazo abierto con el DNI, con el propio Palacio del Gobierno? Porque me imagino eso deben haber sido, eso yo especulando, instrucciones desde arriba, ¿verdad? Porque nadie va a actuar por su libre albedrío. Mira cómo le estoy diciendo. ¿Y cómo tú sigues trabajando? O sea, es que yo de verdad me confundo. Y ahí yo cometí un grave error, porque puse mi patrimonio completo en juego. Ricardo Piro, nosotros terminamos el contrato de Transcorp porque cogimos los préstamos en las instituciones financieras del país. A mí me molesta sobremanera cuando me hablan de lavado, cuando nosotros con la banca local fue que obtuvimos esos 800 millones de pesos para invertir. A mí me molesta sobremanera cuando me hablan de que nos robamos 1000 y pico de millones de pesos, cuando lo que el Estado pagó 200 y me han robado más de 800 millones de pesos. A mí me molesta sobremanera. ¿Tú tienes pruebas de todo eso? Hermano querido, nada más han pagado 200 y ellos mismos dicen que yo he gastado 800. ¿Qué necesitamos? La acta de audiencia de cuando me liberan, me cambian la medida, que ellos mismos reconocen que me pagaron más, que gasté yo más dinero de lo que se me acusa. O sea que eso está expreso. Eso está escrito, es una acta pública. Aquí lo que está pasando es que todavía no se han organizado la mente de qué es lo que van a hacer conmigo. Pero yo lo voy a ayudar. Yo estoy renunciando de mis empresas para enfocarme en ello. Créanme que lo estoy haciendo. Créanme que lo voy a hacer. Créanme que voy a colaborar con la Procuraduría General de la República
con la magistrada Jenny Berenice, a quien con toda sinceridad, y va a sonar extraño, le tengo mucho aprecio. Valoro mucho su pasión y ella lo sabe. Pero más aún, me quiero enfocar en esos que sí están haciendo lo mal hecho, que quieren hoy destacarse como honorables. Me quiero enfocar en saber por qué continúa esa finca de narcotráfico en Bánica, donde no solamente hay contrabando, y que Onofre hable de eso, y que me diga a mí cuál es el vínculo de Pablo Portes con eso. Pablo Portes. Él es asesor honorífico de la presidencia en materia económica. Creo que le trajo problema ese decreto y él pidió que lo quitaran el decreto. Ajá. Pero todavía sigue. Él maneja el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. De la gente de Villo, el haitiano. Ese sí es de la gente de Villo, porque en las redes anda mucha gente hablando cosas que no saben. Pero no, pero ese de mucha gente, porque también es socio de Mauricio Bengochea. Hay una oficina en Blue Mall. Yo lo he visto allá. Él. ¿Ah, sí lo he visto? Sí. Sí, yo también. Y en el Falcón de Villo. Exacto. Ya no aterriza, tengo entendido. Pero mira. Pero espérate. Pero no ¿Cómo entra? No, espérate. No, pero no el Falcon, el Honda, porque hay un motor Honda, Sí, Falcon 400. ¿Cuál es el Falcon que tú el Falcon, un avión. Ah, ok. Un avión, un Dassault Falcon. Okay. De varios millones de dólares. Mira, pero espérate, porque estábamos con Polanco. Y ese llega a Inglaterra. Hay que ver Transatlántico. qué es lo que compran en Inglaterra. Los helicópteros. País a país sí lo pueden comprar. Habrán comprado los modelos que habrán dicho que compraron. O están sobrevaluados. Pero bueno. Mira, ¿y cómo entra Porte en este esquema con el Ministerio de las Fuerzas Armadas? Eso hay que preguntar. Porque él lo que está es con las alianzas público-privadas, es un asesor en materia económica. Aunque él se vio con Diamorfa caminando por la frontera en el muro, yo lo vi en un video. Él es canoso, él es fácil de ver. Sí. Él se esconde mucho. Pero no solamente ahí, también hay videos, fotografías y contratos en Inglaterra, en Londres. Eso está ahí, eso es público. Y ustedes de verdad que son gente seria, que quieren hacer un buen trabajo y tratan todos los días de hacer un buen trabajo. Se preguntan que qué hace Porte ahí, pero mejor pregúntese qué hacía Polanco, ostentando el cargo de fixer, de arreglar un problema, si no están dentro de sus atribuciones. Pero es que es lo mismo. Porte está tomando sus atribuciones al igual que Polanco. Entonces, por eso que yo te digo que me confundo. O sea, porque que están saliendo nombres que tienen funciones específicas en el Estado y que fueron. Y Bengochea. Bengochea también, pero mira, Bantrella. La verdad es que nosotros no creemos lo que no queremos creer. Pero ahí hay un informe por el cual yo fui detenido que dice que el semáforo interviene el teléfono y hasta que tú no cuelgas la llamada, el semáforo no se pone en verde. Por eso te iba yo a preguntar también. El tema de los semáforos y la cámara y el internet. Nosotros mismos en un momento criticamos que eso estaba en mano privada, ¿tú te acuerdas? Sí, y que las cámaras que tú estabas instalando eran para reconocimiento facial y que te facilitara el espionaje. Exacto, eso es cierto, porque yo tengo entendido eso, yo lo tengo entendido. Ese es el sistema más bonito de toda la región. Es lo mejor que ha podido pasar y afecta a muchos intereses. Pero afecta más los intereses de la delincuencia, de la corrupción administrativa, de los policías que andan de corruptos, de los militares que andan de corruptos. Cámaras que están ahí, que están hoy apagadas. Pero ese sistema es así, ¿verdad? De reconocimiento facial. A propósito, ustedes escucharon ahí, y me llama la atención porque ustedes conocen mi posición con relación al modo operandi de la policía, de los miembros de la Policía Nacional de la República Dominicana, lo propio de algunos miembros del Ejército Dominicano, más bien los que están apostados en nuestra frontera, lo que tienen que ver con el tema migratorio. Pero no vamos a distraernos de la entrevista, vamos a seguir escuchando la entrevista. De patrones, de patterns, de creación de rutina y de análisis. ¿Puede dar seguimiento? No, pues
no tiene la capacidad actual de dar seguimiento. Pero los drones que tú tienes, sí. Bueno, los drones dan seguimiento cuando están en el aire, ¿no? Sí. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Eso es lo que quería Jorge Luis Polanco. Randolfo Rijo, que está ahí, no me deja mentir. Yo estuve en una reunión que Rijo se le paró Es el 911. se le paró en dos patas cuando estaba director interino del Intran. Cuando Jorge Luis Polanco le quería dar órdenes a él de cómo manejar el Intran y de cómo tener control él de ese sistema. Aquí ha habido un desastre de él. Él se le paró en dos patas a Jorge Luis Polanco. A Jorge Luis Polanco. Bueno, en dos patas y en dos puños. Yo soy bajito y yo me tuve que meter en el medio en Beiramar. En Beiramar hay tantas historias, que yo cada rato me duermo y me despierto, recordando esos ventanales en esa área común de Beiramar, donde un día se perdieron 50 millones de pesos. Y yo le doy gracias a Dios que no fui yo que me lo robé y que había un dron al frente de ese ventanal observando quién lo cogió. Y tú tienes eso grabado. Tú tienes... Lo tendrá el pueblo. Bueno, señores, estuvimos con Jochi Gómez el día de hoy. Gracias por tomar en cuenta la plataforma, gracias a las personas que siguen este canal de YouTube, gracias a los que colaboran a través de Patreon. Esperamos que la autoridad le tomen en cuenta lo que se está denunciando aquí el día de hoy. Somos pueblo media, somos pueblo RD. Interesante entrevista. Ustedes vieron ahí, excelente esos colegas comunicadores. Ahora, la última pregunta faltó. A Jochi Gómez. ¿Quién se robó los 50 millones? Porque él sabe. Entonces, esa pregunta se le fue a los colegas de Somos Pueblo. Mira, gracias por seguir ahí con nosotros. Ya por último, nosotros queremos solidarizarnos más bien con el buen amigo David Lanfranco. Él es un comunicador, joven comunicador de la plataforma Panorama, quien la pasada semana, si mal no preciso el jueves de la pasada semana, denunció un contrato de alquiler que hizo el director del PROPEN, el señor Robert Polanco, porque llama la atención. O sea, Robert Polanco firmó un contrato donde él renta una nave industrial que sería, según él, utilizada como depósito de mercancías que compra esa institución, por un monto de cerca de $1.200.000, una renta por 2 años. O sea, se hace una inversión de cerca de 70 millones de pesos por alquilar un inmueble que en 2 años no tenemos ni los 70 millones ni tenemos el inmueble. Eso llamó poderosamente la atención. Y este colega comunicador hace la denuncia. Bueno, pues él recibe como respuesta una intimación. Le intimó mediante un acto de alguacil. Robert Polanco intimó a David a que se retratara de esa supuesta difamación. Digo supuesta porque el amigo David Lanfranco lo que está haciendo es mención de un hecho que él produjo. Pues eso ha generado una indignación en el sector periodístico, y nosotros somos uno, al que si le dan un golpe a uno, un golpe a todo. Y más cuando en este caso
él no ha incurrido ni ha violado ninguna ley, ni ha hecho ninguna difamación, porque ahí está, y el señor director le va a mostrar el contrato que firmó Robert Polanco, y ahí está la intimación, y ahí hay un video que se lo vamos a presentar a ustedes de la denuncia. Esas son las cosas que ya no tienen acostumbrados los funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, PRM, y del presidente Luis Abinader, el gobierno del cambio. Eso que ellos se pasaron 16 años reclamándole a los diferentes gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, hoy es lo que ellos están haciendo. Unos funcionarios que están muy sensibles, no aceptan crítica ni comentarios que no vayan en favor de ellos. Y eso por eso es que la Sociedad Interamericana de Prensa la semana también pasada dio un informe donde dijo que el año 2024 en República Dominicana hubieron situaciones graves con relación a la libertad de prensa aquí en el país, y ya ustedes conocen el atropello de que fue objeto una colega nuestra embarazada de 7 meses el pasado viernes, donde cubría una actividad del Ministerio de Interior y Policía, de una graduación de unos miembros de la institución, y fue empujada y vejada por uno de los agentes de seguridad de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Y esas son de las cosas que están sucediendo en este gobierno del cambio. Nosotros nos solidarizamos en su totalidad con el amigo David Lanfranco, y a usted, Robert, usted es quien debe de retratarse y pedirle disculpas a ese comunicador que en procura de que las cosas se hagan clara, diáfana y transparente, que hace la denuncia. Pues lo vamos a dejar a usted de ahí viendo la denuncia que hace el buen amigo David Lanfranco. El PROPET está contratando el alquiler de una nave industrial por 2 años, nada más y nada menos que por un monto de $1.124.872. Si usted calcula $1.124.000, estaríamos hablando aproximadamente de unos 70 millones de pesos por el alquiler. Oigan esto. Okay. Para guardar no sé qué cosas del PROPET se van a gastar más de 70 millones de pesos. Y estas son de las estrategias que están realizando los funcionarios del cambio para el alquiler de inmuebles. Y no sé en qué idioma se le podrá explicar al Estado, al gobierno, de que es preferible que usted construya o que usted compre. Recordemos también que en este espacio dijimos cómo Ulises Rodríguez, el alcalde de Santiago, cuando estaba en Proindustria, vendió unas naves del Estado Dominicano, se la vendió a un particular y luego ese particular se la alquiló al Estado. Y aquí no ocurre nada. O sea, no vemos a este Ministerio Público independiente, pero tampoco vemos al señor Carlos Pimentel, porque el señor Carlos Pimentel, como lo llamamos el arcoíris, solo sale después que llueve. Entonces sería muy importante que el señor director del PROPET, señor Robert, explique por qué el PROPET tiene que alquilar una nave industrial por un valor de 70 millones de pesos por 2 años. Ahí vieron, sean ustedes el jurado, como decía el programa. Entonces ya no hay tiempo para más. De verdad que le damos, como siempre, las gracias por estar ahí con nosotros en este subprograma En Línea Contigo, y será pues hasta el próximo comentario. En Línea Contigo TV, televisión global,